computadora. Listo. Y vamos a empezar la clase. La clase de hoy es la que pertenece, digamos, a la clase número 3, se llama Poder, Trabajo, Violencia, Género y Encierro, surgimiento de la subjetividad moderna. Concepto, o sea, títulos de clase largos si los hay. Esta es una clase que tiene varios textos, como habrán visto, como anunciamos un poco en el mail. La idea no es avasallarte, leerlos todo, o sea, leerlos completos, o leerlos todos desde el vamos, sino ir de a poco, y sobre todo en la clase, vamos a hacer un ejercicio de reponer conceptos, pero sobre todo de reponer como grandes problemas. Y esto no va a ser un diccionario de cuerpo 2 puntos, acumulación originaria 2 puntos, violencia 2 puntos. ¿Sí? También es una clase que tiene una particularidad que recorre unos 500 años en 1 hora y media. Empieza atrás. Sin embargo, tenemos una perspectiva histórica para llevarla a cabo, pero no es una clase de historia. ¿Bien? La idea es ir desnaturalizando aquellos conceptos, aquellas nociones que hoy tan ancladas o tan por ahí normalizadas tenemos en nuestra habla, como qué decimos cuando decimos subjetividad, en qué pensamos cuando pensamos un cuerpo. Y bueno, esa es un poquito la parte previa. Ahora voy a compartir la primera parte. O sea, yo igual lo voy a dar por texto, aunque no reponga autor, o sea, punto por punto, está en orden de autores, porque también es un orden cronológico de alguna forma, y después va a seguir Pauli con otros 2 autores. Y vemos al final hacia dónde llegamos, ¿sí? La idea es que vayan quedando como ideas, algunas ideas claves que queden claras. Dicho esto, ¿verdad? Bien. ¿Ven? ¿Ahí bien? ¿Sí? Y si bajo, ven también, ¿no? ¿Está bajando? Sí. Sí, Mili, se ve bien. Gracias. ¿Y se escucha bien? Perfecto. Bien, sí, se escucha. me voy a ir acercando seguramente porque a veces se baja el sonido. Entonces, ya les contamos la clase. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver, en esta primera parte, el origen de la sociedad capitalista o del régimen capitalista. Vamos a ver los vínculos que hay entre los conceptos de poder, trabajo, violencia, género y encierro, y cómo esto se relaciona con la construcción de la subjetividad moderna. ¿Bien? Entendamos moderno como este momento histórico que empieza en el siglo XVI aproximadamente, ¿sí? No moderno como actual, porque aparte, justamente, actualmente, las nociones de subjetividad, de cuerpo y hasta de trabajo mismo, se están modificando, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver es cómo llegan hasta acá. Y por último, vamos a ver procesos del campo de la salud mental que pueden ser analizados de una perspectiva de control social, también desde las nociones de violencia, las nociones de relaciones de poder. Vamos a andar por muchas cosas que están todas relacionadas, ¿bien? Por eso no es concepto a concepto o autor a autor. Las 2 partes, primero Karl Marx y Silvia Federici, para dar el surgimiento de la subjetividad moderna y el cuerpo, y la segunda parte vamos a ver esto de la potencialidad del concepto de control social, violencia, género, salud mental, a partir de otros autores. Ok. ¿Cómo o para qué entender el proceso de la acumulación originaria, digamos? La idea es poder entender cómo se configura aquello que llamamos el capital o el régimen capitalista, y que a la vez no solo configura un modo económico, político, sino también sentidos, discursos, nociones, las que ya venimos insistiendo, la noción de trabajo, de cuerpo, de persona, de dinero. Es un momento en que el mundo cambia tanto que todas estas nociones empiezan a emerger y tienen sus ecos hasta el día de hoy.
Bien. También entender el proceso de la acumulación originaria nos permite entender el mecanismo casi por excelencia, diría, de lo que es la razón occidental, los tiempos modernos de la escisión, la separación, la diferencia, la desigualación, son mecanismos, palabras que vamos a estar diciendo varias veces en esta clase, porque acá se empiezan a gestar, ¿bien? Esto que uno suele hacer todo el tiempo igual, separar, diferenciar, clasificar. Por otro lado, repito, aunque tiene aproximadamente 500 años, digo aproximadamente porque algunos autores podrían poner como el inicio de todo este proceso en la conquista de América, que fue a finales del siglo XV, pero vamos a estar yendo entre el siglo XV, XVI, XVII para todo este primer momento, ¿bien? Por otro lado, tampoco es que sean procesos que van todos juntos, o sea, que van cronológicamente, en el mismo tiempo y espacio, puede que algunos sean contradictorios y sucedan a la vez, es un poco eso lo que vamos a estar viendo hoy. En este sentido, ¿cómo vamos a entender el proceso de acumulación originaria? Ahora sí, acumulación originaria, 2 puntos, ¿bien? Hay algo acá que retener. Pero en principal, hay que entenderlo como un punto de partida, ¿bien? No como el resultado de una acumulación previa, sino como la acumulación previa misma, ¿sí? Algo que va a precondicionar aquello que va a suceder, va a prefigurar lo que va a ser la historia del capital, ¿bien? Es como si fuese un poquito antes. Y no solo el capital en sí mismo, sino el modo de producción correspondiente, que va a ser el que entendemos como explotación capitalista. Hay una cuestión que cuando hablamos de explotación no es que le inventa el sistema capitalista, sino que explotación ya había. Lo que hay ahora es algo específico del capitalismo, que es lo que vamos a estar desarrollando un poco acá. El segundo punto para entenderlo, de vuelta, uno escribe proceso de acumulación originaria, A como punto de partida, B como un mito, es que nuestro querido autor Marx nos va a decir que siempre fue contado como un mito, como si fuese una anécdota, un cuento, un proceso gradual. Bueno, primero estaban los griegos con su sistema, después sucedió tal cosa, después el feudalismo y un día llegó el capitalismo. Bueno, no. No es una historia gradual, es una historia podríamos decir, de dominación, de acciones intencionadas, aunque tampoco es como un gran plan maestro, la acumulación originaria, va sucediendo, pero lo que lo hace que no sea ni gradual, ni natural, ni anecdótico, es que la gran protagonista de esta historia va a ser la violencia. La violencia ejercida. Que no es una consecuencia de este proceso, es protagonista de este proceso. ¿Bien? La conquista, el robo, el homicidio, la expropiación de las tierras, todos los mecanismos de violencia generados en este momento, hoy en día también presentes, son los que van a poner los medios para generar la acumulación. Bien. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que se cuenta como punto de partida? ¿Qué es lo que se tiende a contar como un mito? ¿Y en qué es protagonista la violencia? En diferentes procesos de decisión, como les decía al principio. Acá están como muy separaditos en 3 para que quede bien claro. ¿Qué es lo que empieza a pasar en este tiempo histórico? Primero, en principal, hay una disolución de la relación feudal. Esto es la relación que mantenía el siervo con su señor feudal. Si nos remontamos hacia atrás y tenemos que entender un poquito, sobre todo si alguien se aventura a esta parte del capítulo de Marx, hay cosas que no son tan lejanas que es muy difícil de leer. Pero hay que pensar que en este momento había una gran parcela de tierra con un castillo, el cual el dueño era el señor feudal, y él tenía vasallos, tenía siervos. No estoy segura de la diferencia entre unos y otros, así que vamos a decirles campesinos. Bien, estos campesinos trabajaban esta tierra y una parte era para su señor feudal y la otra parte era para sí. Bien, y así vivían generaciones completas, con una relación particular
vincular con esa tierra también. Lo que sucede con el advenimiento de la acumulación originaria es el quiebre de esa relación. Bien, el señor feudal por un lado, que se va a quedar con las tierras, por eso otro de los procesos es la privatización de la tierra, y el campesinado libre de vender su fuerza de trabajo. Y ojo con la idea de libre de vender su fuerza de trabajo, porque no estamos hablando de una libertad en términos positivos como la entendemos hoy. Quedaban absolutamente despojados de lo que hasta ese momento había sido su mundo, trabajar en esa parcela de tierra, de cierta forma, teniendo en cuenta el clima, los procesos naturales de la tierra, todo eso se disuelve. No solo quedan alejados de esa, o sea, no solo se quiebra esta relación y quedan libres de vender su fuerza de trabajo, sino que quedan libres también de los medios de producción, de sus medios de subsistencia como la tierra. ¿Bien? Y al ser despojados de las tierras, despojados es echados de esas tierras de múltiples formas, esa tierra antes trabajada empieza a ser parcelada, privatizada y arrendada, por ejemplo, o alquilada, que esa sí es una noción más cercana a nosotros hoy en día. Entonces, recapitulando antes de pasar, el proceso de la acumulación originaria es un proceso de escisión y de separación de los medios de producción, de las tierras comunales y una posterior privatización de la tierra. Bien, bueno, dijimos que la violencia es una de las grandes protagonistas. Vamos a ver, acá hay, más que esto, acá hay una frase que es llamativa, digamos, del libro del Capital del tomo 1, del capítulo de la acumulación originaria, que dice, si el dinero, sí. Estefa, ¿querés decir algo? Creo que sí. ¿Está todo bien? ¿Se escucha todo? Sí, se escucha joya. Listo, gracias. Sí, bien. Buenísimo. Por ahí, Mili, silenciar el micrófono a Estefanía, que no sé si sabe que lo tiene abierto. Dale, a ver. Soy yo la Estefanía, perdón. No sí, me sos vos. Yo para cuidar tu intimidad, ¿viste? No hay problema, no hay problema. Bien, veníamos hablando de la violencia, retomo esta frase del Capital, que dice, si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Y esta es una referencia directa a los modos de violencia ejercidos para llevar a cabo este proceso. Algunos de esos modos, que son los que van a encontrar, como después, en el capítulo, si ustedes se aventuran a él, van a encontrar como la primera parte, lo que les estuve contando hasta recién, y en la segunda, él habla como de momentos históricos de expropiación, de estrategias, y nombra 6. Yo les voy a traer 3 acá. La primera es la expulsión de las tierras comunales, que es lo que estábamos hablando recién. Son separadas grandes masas de forma súbita de lo que siempre conocieron, y en ese sentido era la tierra que trabajaban. Por otro lado, el sistema colonial, el de saqueo, de dominación, sea por el exterminio de los pueblos, o sea, por la dominación de los mismos. ¿Bien? O sea, acá en América hubo un proceso, por supuesto, de exterminio y de muerte, pero también de mucha dominación, ¿no? Y fue en mucho tiempo. En otros lugares, creo que África, por ejemplo, es uno de los que nombra, no quiero decir, en otros lugares fue directamente la muerte, ¿bien? Pero también fueron cosas que fueron juntas. Y acá es donde Marx habla de la sangre y la tierra. Tiene que ver con estos procesos. Más con la tierra. Con la sangre tiene que ver lo que acá estamos viendo como leyes sanguinarias. ¿Qué eran las leyes sanguinarias? Primero en principal eran normas o pautas de implementación de poder, podríamos decir, que tenían que ver directamente con la mutilación del cuerpo, con la sangre de estas personas, ahora dispersas por las inminentes ciudades y los campos. Eran
leyes que, por ejemplo, si uno se escapaba de su trabajo, de esto que se va a empezar a conformar como trabajo, te cortaban una oreja, si te quedabas mucho tiempo en la taberna, te sacaban a tus hijos, digo, tenían que ver directamente con la gestión del cuerpo y con la gestión de la sangre, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué se empiezan a implementar? ¿O ante qué? ¿O por qué? Ante la imposibilidad de absorber toda esa cantidad de estos trabajadores libres de vuelta. ¿Bien? Era como el modo de controlarlos, por ponerle alguna palabra más actual. Y estas leyes sanguinarias, no contentas con solo ser leyes sanguinarias, van a ir configurando una subjetividad adecuada a este nuevo sistema que se está implementando. Este nuevo sistema es el intercambio en el mercado, es la venta de productos, es el trabajo asalariado. No es así desde el 1500, pero va a ser así a lo largo de los años. Son procesos que duran mucho también. Bien, me voy a detener en algunas cosas de las leyes sanguinarias entonces, porque estas leyes nos van a dar como el paso más obvio a después poder hablar de cuerpo y de subjetividad. Digo más obvio, porque no es que cuando pasemos a Federici cortamos de lleno este tema y seguimos en otro, pero con las leyes sanguinarias es como un poco más claro, más obvia como la línea de lo que estamos hablando. Yo estoy intentando seguir una línea, espero que estemos todos en la misma. Bien, estas leyes entonces van a ir gestando la disciplina adecuada, como dijimos, para este sistema que se va a ir implementando, para este régimen, que no es cualquier disciplina, es la requerida por este nuevo régimen, que castiga la vagancia, castiga el tiempo improductivo en las tabernas, castiga las borracheras porque el otro día no te podés levantar temprano, castiga el no cumplir horarios porque se está empezando a entender que si no nos dejamos llevar por el clima o por la naturaleza y se cumple un horario, se produce mucho más. Estas leyes sanguinarias también lo que van a ir generando es como leyes naturales de la producción, que ojo, nada tienen de natural. Pero se va a empezar a entender por natural los tiempos de la producción. Y el gran ejemplo es, uno ya no se levanta cuando sale el sol o su cuerpo está descansado. Uno hoy en día se levanta cuando se pone el despertador, por ejemplo. ¿Bien? Eso es la implementación de las leyes naturales de producción. Que lo que van a hacer es garantizar la dependencia, la dependencia de capital, la dependencia al trabajo. Perdón, sí. ¿Cómo lo van a hacer? Porque eso también me interesa. Digo, no es solo a través de leyes sanguinarias, de violencia y de control duro. También la educación, la tradición, la modificación de hábitos, todo se empieza a reconocer como una exigencia que empieza a ser reconocido como natural en el cuerpo. Las leyes sanguinarias dan cuenta de la relevancia del Estado burgués inminente también, está empezando a emerger, tampoco de un día para el otro, que les viene bárbaro este nuevo modo capitalista, y bueno, genera esta dependencia en múltiples sentidos. Ok, creo que hasta acá, con esto estamos. En conclusión, para el siglo XIX, que no es hace tanto, digo, quizás los procesos que les estaba contando son más del siglo XVI-XVII, pero ya para el siglo XIX se termina perdiendo hasta el recuerdo del vínculo que el campesino tenía con la propiedad comunal. Digo, fue tanto la modificación de los sentidos, de las costumbres, de los modos, del mundo occidental, porque en otros lugares pasó de otra forma, que se nos hace muy difícil, por ejemplo, entender que en algún momento una relación con el señor feudal y su siervo era algo positivo. Que esa falta, o sea, que esa nueva libertad de ya no estar anclado en esa relación sea algo negativo. Bien, los campesinos fueron obligados a someterse de forma violenta a esta nueva disciplina que requería el
sistema del trabajo asalariado. Pero, hay que decirlo, esto no fue sin resistencia tampoco. También, tantos modos y métodos de violencia también tienen que ver con la resistencia que fueron generando estos modos totalmente avasallantes de lo que había. Quiero ver, antes de pasar, si queda algo, y puede ser un momento para alguna pregunta, por si algo no cerró, por si fui muy rápido, es ahora. Yo mientras aprovecho ubicarme en mis notas de café. ¿Estamos? Profe. Sí. Ay. No sé si alguien más quería decir algo. No, bueno, nada, igual, era cuando volví a leer ahora el capítulo de Marx, me llamó, como que me quedó mucho más en la cabeza esta parte de las leyes sanguinarias que como que buscaba mucho también a la parte del vagabundeo, ¿no? Esta cosa de marcar con hierro al vagabundo y que si se escapaba 3 veces había que hacer no sé qué, y si se escapaba 4 era para hacer otra cosa. Como ahí también mucho bueno, un poco lo que decías recién, ¿no? De esto de acostumbrarse al trabajo y sacrificar o esto, disciplinar al que no lo estaba haciendo por lo que fuese, incluso mucho ahí la diferencia que habla Marx de el incapacitado para trabajar y el que puede trabajar y no lo está haciendo, y pensando en esto, que antes la gente producía en la poca tierra que podía tener para producir sus elementos necesarios, digamos, como ya sea la carne, la papa, incluso el tejido, ¿no? Y pasar de poder, y que es un poco esto, a uno no se le ocurre hoy poder tener una huerta en su casa, a menos que tenga un patio, y esa huerta no te va a permitir comer la verdura de todo el mes. Como nada, qué grotesco incluso pensar que hoy en día hasta se sigue reproduciendo un poco esto de el castigo a la vagancia, ¿no? O sea, hay un poco esa línea de... Ailén, volviendo Sí. a tu ejemplo, no solo quizás no estás en condiciones porque el lugar donde vos podés vivir no te permite tener una huerta individual, sino que quizás no se te ocurre pensar en juntarte con otros para que entre todos tengan una huerta. ¿Me entendés? Imagínate que ni siquiera aparece en el relato tuyo, y no lo digo de mala voluntad, sino que las formas comunales de organización tiene que hacer un pensamiento a contranatura, ¿no? Para poder incorporarlo. Solo eso decía. Y sí, y algo que vos mencionaste de la pobreza y el vagabundaje, está como material adicional, no está como material obligatorio, pero en la historia de la locura, Foucault avanza sobre esta cuestión del pobre bueno y el pobre malo, y cómo, malo por vagabundo, digamos, ¿no? Malo porque no quiere trabajar, y cómo el encierro opera con una misma estrategia para los dos casos. El pobre malo, como no se aviene a un trabajo honrado y digamos, orientado a la producción de un bien social, merece el encierro y por eso es encerrado. Y el pobre bueno, que es bueno. Eugenio. Hemos perdido a Eugenia. Ah, bien. Estaba con mala conexión, Sí, que avisó. qué pena porque está buenísimo. Igual, seguramente cuando vuelva ya lo va a poder reponer. Agradezco tu comentario, Elem, porque digo, ya empezamos con el ejercicio de actualización. Lo vamos a llamar así. Estoy atenta al síndrome. Bien. Es como ver en eso que pasó hace 500, 400 años, algo que tiene sus ecos o sus reverberancias hasta el día de hoy. Y tal cual, la vagancia se castiga y el mito se sigue contando. Digo, y yo pensaba por ahí, pobre, ¿no? Yo pensaba por ahí para nosotras que, digamos, seguramente hasta muchas en centros de práctica, etcétera, o no sé con la pandemia, ahora como está este mito, no creo que estén. Pero bueno, las que han pasado por centros de práctica, es ver cómo las instituciones juegan con esto de la meritocracia, ¿no? Y cómo se sigue reproduciendo digamos, ese disciplinamiento. O sea, yo pensaba en mi caso en el hospital, que el pobre, digamos, al vagabundo, a la persona que está en calle en general, en la sala de clínica,
es la persona que menos se la quiere atender y que es la más estigmatizada, incluso la echan muchas veces del hospital porque sus modos, sus acciones, sus formas de comportamiento no coinciden con el paciente ideal, ¿no? Que define la medicina. Y entonces ahí es como que está bueno para pensarlo, la continuidad, ¿no? Justamente cómo el hecho hoy por hoy se vincula con un proceso histórico. Sí, que incluso... Acá... Perdón, habla. Perdón. No, perdón, es que justo antes quería agregar esto que decía Paula, digo, un poco hasta en Capital se utiliza lamentablemente el 147 para denunciar personas en situación de calle. Digamos, hay un montón de gente que llama al VAP, digamos, que llama con la lógica de tengo una familia durmiendo en mi puerta, vengan a sacármela. Y, y es la misma lógica, digamos, o sea, es esto, es el vagabundo que está en la puerta de mi casa que me está molestando y hay que llevarlo a un parador porque tiene que dormir en algún lado y alguien tiene que darle algo para que se vaya acá. Como, nada, eso, el texto me puso mucho en ese eje. Perdón, Dani. No, por favor. Es el 108 el del VAP. Digo, porque justamente yo iba a hacer un comentario del laburo. Yo digo que laburo en un parador, justamente, y mismo dentro de la institución se hace distinción entre la gente que está en vulnerabilidad. O sea, es como que te vas dando cuenta quién cae mejor o quién cae peor en función a, bueno, es tranquilo, bueno, obedece las normas del parador. Bueno, es como, bueno, también es una manera de ir ordenándolos, hablando mal y pronto. Sí, no, es que entiendo que la actitud es justamente de orden, digamos, entonces no, es malo pero no está mal, y es pronto pero está sedimentada por años, que es un poco lo que estamos viendo. Y ahora, antes de entrar a Federici, quiero retomar el comentario de Cecilia que dice, nos han sacado de la imaginación colectiva, que es un poco lo que estaba trayendo Euge, que es verdad, así como no solemos pensar en que hay puntos y modos de resistencia, digo, que el capital se implementó con esa violencia voraz, y olvidamos pensar en las posibilidades de resistencia que hubo y que hay, también nos olvidamos, no suele ser inmediato pensar en el ejercicio colectivo, totalmente. Y con el capítulo de Silvia, cuando se metan ahí, que es un poco largo, tira un montón de data, pero tiene dibujitos, lo cual lo hace llevadero y ejemplificador, algo de la imaginación colectiva está puesto sobre la mesa, y ya nos vamos a eso, porque aparte engancha con algo que quiero comentar, y vuelvo a compartir. Agradezco desde ya los comentarios y los intercambios y todo lo que sigan teniendo, guárdenlo para tirarlo dentro de un ratito. Ay. No pasa. A ver. Mili, Sí. Euge no se puede conectar, no sé si la ves ahí en... No la tengo acá, no me apareció. O sea, a mí me sale un cartel súper obvio cuando alguien se quiere conectar, así que tendría que verla, pero no estoy pudiendo compartir. A ver acá. Bueno, espérenme un segundo. Igual valió la pena. Siempre que haya comentarios vale la pena cualquier cosa. Ahí estabas compartiendo, Mili. Pero no se me pasaba la imagen. Algo de mi compu creo igual, Ya voy, A ver acá. Si no, intento yo, Mili, si quieres que comparta. A ver, creo que ahí está. ¿Ahí? A mí lo que me causa gracia es que ahora me aparece... Yo se me da queso con esto. ¿Lo ven? No me aparece. Sí, se ve. Perfecto. Ahí está. Sí, no sé qué pasó. Bueno, cosas que todavía no aprendemos. Bien, vamos a Silvia y voy a no liquidar rápidamente, pero quizás no dar tantos rodeos como con el anterior, porque toca una muy buena parte a pago después. Bien, Silvia Federici escribe este libro que sale en el 2015, que se llama Calibán y la bruja, Mujer, Cuerpo y Acumulación Originaria. El texto que nosotras leemos acá es El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. Es un capítulo que se ubica en el mismo tiempo histórico de Marx.
Digamos, ella va a empezar a hablar también desde la acumulación originaria. Estamos pensando en ese tiempo histórico en clave de género. Pero no solo en clave de género porque está de moda y Federici la tiene clarísima. En clave de género porque ella también se encargó de investigar procesos históricos donde con la figura de la mujer pasaron otras cosas diferentes. ¿Bien? Entonces, en este sentido abordamos la construcción moderna, la concepción moderna de cuerpo y de sujeto a partir de estos recorridos históricos, como que lo hacemos nuevamente, pero en clave de género. Y acá hay dos cuestionamientos. Uno que tiene que ver con lo que recién decía Ceci, o sea, ella le hace dos cuestionamientos, uno a Marx y el otro a Foucault. A Marx algo relacionado al respecto de como una especie de olvido al exterminio de lo que es la comunidad, lo comunal, los saberes del pueblo podemos entender, también lo podemos entender en términos de imaginación colectiva, como decía la compañera. Bien, había algo que aparte está totalmente estudiado por Foucault, por Bakhtin, por Burke, había en otro tiempo histórico conocimientos que se generaban a niveles colectivos y comunales que se pierden. La otra cuestión tiene que ver con Foucault con respecto a que la acumulación originaria también fue una acumulación de cuerpos e instituciones que suscitan la violencia. Bien. Y lo que ve Federici, o sea, esto es lo que plantea Foucault, lo que ve Federici es este sesgo de género que ya pone sobre la mesa con este libro, en el 2015 que lo estalla todo, por lo menos a mí. Entonces, teníamos una primera escisión que tenía que ver con el trabajo productivo, la primera escisión que estuvimos viendo con Marx, la de la relación feudal, la de los medios de producción, la de los campesinos con su propia tierra, lo que podríamos entender en términos de trabajo, lo que podríamos entender como una polarización de los dueños de producción y los que están libres de vender su fuerza de trabajo, y hay una segunda polarización, que es la que va a poner Federici en este texto sobre la mesa, que de un lado va a quedar el trabajo productivo, el que se desarrolla muy bien en el Capital, relacionado al ámbito público, el trabajo, el mercado, con el tiempo la industria, la fábrica, masculinizado y libre, entre comillas nuevamente. ¿Qué pasa del otro lado de la polarización? Que es lo que trae la autora. Está el trabajo reproductivo, el trabajo de reproducción de la vida, que Marx sí habla de esto, acá vienen otros elementos de Federici, pero la reproducción de la vida es tener los hijos, cuidarlos, mantenerlos, que estén sanos en su hogar, para que el capital siga teniendo fuerza de trabajo, por supuesto, ¿no? Pero este ámbito del trabajo reproductivo queda reducido al ámbito privado doméstico, bien, digo, no es casual que una de las luchas ya de hace tiempo del feminismo sea la salida de las mujeres a trabajar, bien, hay algo de un salir a ese ámbito público, porque estas tareas aparte quedan específicamente dirigidas a la mujer y de manera obligada, sin comillas, ¿ok? Estas son como las dos cuestiones claves. Podemos pensar en otras polarizaciones, como lo que traía Cecilia, lo que traía Euge, sí, cultura para dominar, la cultura diferente, seguro Ana, que es antropóloga, va a poder contarnos en más clases o después aportar algo con respecto a esto, pero digo, empiezan a generarse procesos de diferenciación con respecto a aquello desconocido. Por eso al principio insistía con los mecanismos de separación, de fusión, desigualación, diferenciación, categorización. Bien, en este sentido, la burguesía emprende una batalla contra el cuerpo. Esto es lo que va a suceder. Bien, que no va a tener que ver con una batalla que busca eliminar, sino con una batalla que busca dominar. Bien, una de las condiciones para el desarrollo capitalista fue el disciplinamiento del cuerpo. O sea, creo, si no me equivoco, es una frase así. Y lo que sigue también. Esto es el intento por parte del Estado y de la Iglesia para transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo. Vamos a pensarlo de otra forma. ¿Por qué empieza esta batalla contra el cuerpo? Porque el cuerpo es el
considera palabra el que acumula, el que tiene, el recipiente de la fuerza de trabajo. ¿Bien? Y por supuesto, la fuerza de trabajo es la que genera riqueza. Entonces, si lo pensamos de otra forma, el cuerpo es generador de riqueza. Y por eso hay que investir contra el cuerpo. A través de un montón de mecanismos, a través de un montón de formas, que más o menos las podemos sintetizar de esta forma. Una fue, estoy buscando a ver si lo encuentro. No, bueno, sigo. Una fue, acá está, un proceso de ingeniería social, está relacionado a las leyes, a un estado de terror impuesto, también a los mecanismos prácticos, digamos, ¿no? A los elementos de horca, de hostigamiento, a las prohibiciones, a prohibir las malas palabras, las formas y las costumbres que recuerden aquello anterior. Esto es un proceso grande de ingeniería social que se pone adelante, ¿sí? Para concebir un cuerpo. No es que los cuerpos no había. Entendemos, por cuadro, por historia, los cuerpos siempre tuvieron una especie de 2 manos, 2 brazos, 2 pies, 2 ojos, una nariz. ¿No? La idea de cuerpo es la que se empieza a modificar. ¿Bien? Esa es la batalla contra el cuerpo también. ¿Qué entendemos como cuerpo y para qué lo entendemos de tal forma? El otro mecanismo tiene que ver con conocer y dominar este cuerpo, porque mientras más lo conozco, más lo puedo domesticar, más lo puedo adoctrinar, más lo puedo conocer, más lo puedo dominar. Pensemos que en este momento son los momentos de, por ejemplo, ciertos cuadros como la lección de anatomía. Digo, son cuerpos que se abren, que sacamos los órganos, los conocemos por separado, hacemos toda una separación de las plantas de la naturaleza, de los tipos de animales, categorizamos todo, porque mientras más lo puedo achicar, más lo puedo conocer específicamente, mejor lo puedo dominar. Y como les decía, no es simplemente una eliminación del cuerpo, porque no puedo eliminar el cuerpo, el que va a generar la riqueza, es la dominación del mismo. Aparte, el cuerpo, anteriormente, era lo que Silvia Federici iba a decir, un receptáculo de poderes mágicos, ¿no? Los cuerpos estaban entendidos de otra forma, había cuerpos que podían saber cuándo iba a llover, cuerpos que podían, y mentes que podían leer las estrellas. Las formas de manejarse en ese mundo tenía que ver con entender de otra forma el cuerpo. Y esto sí está muy bien relatado en el capítulo, así que les invito a que directamente lo lean. El resultado es una nueva concepción de sujeto moderno. Por otro lado, ojo, cuerpo y subjetividad van de la mano, digamos, no es primero uno y después modifico el otro. Son cosas que van encastradas juntas. ¿Bien? Entonces, se genera una subjetividad conveniente al nuevo régimen, que ya la vamos a ver. Se reconocen elementos como obstáculos, por ejemplo, entenderlo como un receptáculo mágico. Este largo proceso no solo se lleva a través de la dominación, la estrategia de poder, sino también de debates filosóficos. Acá estamos hablando de Hobbes, de Descartes, también lo pueden encontrar en el capítulo. Y de esta forma van quedando asentadas las bases para el desarrollo del Estado y el sistema capitalista, tal cual, o muy parecido a cómo lo concebimos hoy. Esto también yo se los voy a dejar, pero una de estas ramas de la filosofía, digamos, que tiene mucho que ver, tiene que ver con concebir al cuerpo como una máquina, ¿no? A raíz de este nuevo espíritu burgués que quiere clasificar, calcular, distinguir, degradar, volver inteligible, poder leer el cuerpo. Estas cuestiones lo van a tener para volver cuando quieran, pero tiene que ver, o sea, directamente con esto, con volver el cuerpo un objeto de dominación. Bien. Y de acá nos vamos, no nos vamos, no, igual sigue teniendo toda una línea. ¿Se acuerdan que cuando les hablaba de las leyes sanguinarias, dije que me interesaba por el tema de la disciplina, en el que aceptó Eugen, y que ya íbamos a volver, ¿no? La disciplina fue como el gran método violento para la configuración de las nociones de estos cuerpos, para las configuraciones de qué vamos a entender por persona, qué va a ser una persona de acá en adelante, ¿ok?
Y tiene que ver esta disciplina con la internalización de los mecanismos que se van a volver subjetivos, mecanismos que se vuelven naturales. En este proceso, o sea, en estos debates filosóficos, digamos, otro de los debates, el cuerpo versus la razón, por ejemplo, que es muy conocido, ¿no? Entonces, venimos hablando de cuerpo y dándole mucha importancia, pero ojo que el cuerpo queda degradado a la razón, porque la razón me permite interiorizar la voluntad. Interiorizar la voluntad quiere decir levantarme temprano, cumplir horario, saber que si estoy hasta tarde en la taberna me pueden meter preso, y mi familia puede tener consecuencias. El autocontrol, la racionalidad, la responsabilidad, entender la propiedad como los nuevos atributos valorados para estas subjetividades modernas. Con ello, el autocontrol en términos de ser propietario de sí mismo. Pero también empieza un proceso que antes no existía, que era el de la disociación de mi propio cuerpo conmigo mismo, para mantenerlo a raya, evaluarlo, desarrollar sus competencias, hacer un cuerpo cada vez más disciplinado, un cuerpo cada vez más trabajador, o si lo queremos ver en la actualidad, un cuerpo cada vez más ejercitado, más trabajado, más flaco, un cuerpo más ejercitado para ciertas tareas, ¿sí? Un cuerpo que aguanta estas leyes, estas imposiciones que todavía están presentes. Bien, todo lo que muchas veces hoy entendemos como cuerpo, como disciplina, es esto que más o menos está acá detallado y muy bien contado en el capítulo. Y con esto me despido y dejo a Pau. En la medida en que el individuo se disociaba del cuerpo, esto que estábamos hablando, este se convertía en un objeto de observación como si fuese el enemigo. Mi cuerpo pasa a ser mi enemigo. Esta idea no existía. Y el cuerpo empieza a inspirar miedo y repugnancia. Piensen en que los excrementos, los mocos, en fin, todas las cosas que ahora nos dan asco, todas las sustancias corporales tienen que ver con este momento de enemistad con el cuerpo. Sobre todo aquellos que recordaban a la animalidad del hombre. El intento obsesivo por conquistar el cuerpo, hasta en sus más íntimos pliegues, se ve reflejada en la pasión por parte de la burguesía por colonizar el cuerpo de este proletario, que se había vuelto ajeno, peligroso e improductivo. Y esto es tanto desde los métodos violentos que vimos hasta la implementación de cubiertos, la implementación de costumbres sociales, la implementación de nuevos ritos. Pensemos que las dos vías van por la misma vía. Hasta aquí llego. Pau, ¿querés volver? ¿Querés seguir? No sé si, ahí veo que hay un intercambio de Euge con Cecilia, que bueno, nada, para agregar a ese intercambio, no sé si querés, Euge, como hacemos un corte y hacemos una mediación ahí de... Tengo miedo de hablar y que se me vuelva a caer, porque en 3 minutos me sacó 6 veces más o menos. Ok, está bien. Y No, la base científica de todo esto es el positivismo, digamos, total. como para... Total. con esa discusión que se armó ahí. Con lo cual, digamos, sí, obvio, tiene que ver con las ideas iluministas, digamos, ¿no? Porque es digamos, la forma de entender y de comprender el mundo hegemónica. Y de dar sustento a una nueva organización social. Tal cual. ¿Vamos? ¿Alguien? Listo, dale. Pon el power y vamos. Vale, igual estamos bastante bien, así que si alguien tiene algún comentario. No sé si eso, exactamente, antes de... Bueno. No hay problema. Pau, recién se te cortó un poquito, quizás lo mejor sea... Sí, no, es que tengo... La cámara. Sí, para poder asegurar. Okay. Bien. Bueno, ahora, dale. Compartir. Ay. Está, dale. Ahí vamos. Bueno. Sí. Ahí está. Muy bien. Tengo que hacer lo mismo que hice hoy.
Acá. De hecho, no sé si se me volvió a caer. Ah, no, está ahí. Bien, ahí Se me cayó. te escuchamos, No, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí un poco entrecortado. Sí, genial. No, porque me están dando mal, ¿viste cómo son estas cosas? ¿Viste cómo son estas cosas? Que cuando uno necesita internet, Sí. Bueno, pero me dudas. avísame y voy pasando. Dale, dale. Bueno, lo primero que tengo para decirles es, me parecía importante establecer este orden de la exposición de Inés Izaguirre y Franco Basaglia, porque el primer texto, el de Izaguirre, va a ir más hacia la cuestión de lo estructural, digamos, ¿no? De cómo la violencia, porque de lo que va a hablar Izaguirre sobre, digamos, el concepto de violencia, digamos, es una cuestión estructural en la organización social, en esta organización social. Hay muchas partes de Izaguirre que retoman mucho de lo que vino diciendo Mili, que vino contando Mili, con lo cual es como, nada, un puente, digamos, hay muchas líneas de diálogo con los textos de Marx, sobre todo. Más de Marx que Izaguirre, pues lo cita claramente a Marx. Lo que me parece más importante es esto, entender la forma en que Inés Izaguirre va a conceptualizar y pensar la violencia, para después poder ir a entender lo que propone Franco Basaglia. Entonces, por eso, digamos, el orden en el que aparece en el Power. Pasa el primer... Eso, ahí está. Lo primero que va a decir Izaguirre es que la violencia no es algo que sea natural, innato o adquirido por el ser humano. Va a decir que, digamos, no es que uno la violencia la va a poder comprender y entender por observables directos, sino que siempre van a estar mediando registros de percepción que van a estar atados, digamos, que van a deformar o van a reprimir o rechazar, digamos, la violencia como, digamos, lo que realmente es violencia, ¿no? Ella va a remitir a las imágenes hegemónicas de las situaciones de violencia, no sé, yo pensaba, no sé, lo que uno, por ejemplo, ve en los medios, no sé, la imagen de un robo o de determinadas situaciones que ahí se ve cierta utilización de la fuerza material, pero que no remiten a la historización de ese vínculo, ¿no? Ella lo que va a decir es que justamente como los hechos están conformados por objetos y sujetos, siempre hay una cierta deformación en lo que uno percibe de ese hecho. Entonces va a decir que lo esencial al vínculo violento es siempre hay un sometimiento de una de las partes. Digamos, eso que uno ve en general es como una fotografía, es un recorte, pero omite o no permite observar, ver, dimensionar el proceso histórico que configuró esa relación social. En esto, por ejemplo, yo pensaba en estos últimos tiempos, con todo lo que pasó, por ejemplo, con esta chica que vimos que estaba en situación de calle junto a su familia, todo lo que fueron reproduciendo los medios con respecto a la historia de esa chica, de esa madre, cómo no se omite, o sea, no se muestra todo el proceso que constituye que, digamos, esa familia llegue a estar en situación de calle. Eso, digamos, en la imagen que se muestra se omite, solo se ve un recorte, ¿no? Que es esa familia en calle y en general tiende a la culpabilización de esa madre por el destino de esa chica, lo que se escuchó hegemónicamente, lo que se reprodujo en los medios. Entonces, lo que hacen estas imágenes, lo que hacen es encubrir justamente las relaciones cotidianas que encubren múltiples violencias, distintas formas de violencia. Donde hubo una aplicación previa de la fuerza material, que es esto que vino contando Mili con todo digamos, lo que fue la acumulación originaria, todo ese proceso de constitución del capitalismo. Esa conformación, esa organización social se sustenta, digamos, en la aplicación de una fuerza material que fue en otro momento histórico. Entonces, lo primero que va a decir es
que la violencia es eso, es un vínculo, una forma de relación social, en donde una de las partes realiza su poder acumulado constantemente, está todo el tiempo reactualizando su poder acumulado. Estas relaciones cotidianas van a reproducir justamente y producir esa violencia invisible, que se aplica sobre los cuerpos más vulnerables y que siempre remite a una relación que es jerárquica y desigual, pero que está socialmente, que hay un consenso, ¿no?, sobre esa desigualdad. No vemos cuestionando el porqué, digamos, de esas vidas que vimos, digamos, con todo el caso de esta niña que está en situación de calle. No hay un cuestionamiento al porqué de la pobreza, ¿no? No, hay una suerte de complicidad social con respecto a esa realidad social. Entonces, lo que va a decir justamente Inés Izaguirre es eso, digamos, ¿no? Que hay como un borramiento, un olvido, ¿no? Que es una operación, digamos, no es inocente, ¿no? Hay la ciencia, es medio general, perdón, Mili, estoy leyendo que no se escucha bien. No. Sí, se escucha bien, ¿eh? Yo escucho ¿Sí? bien, ¿eh? No te escucho bien. Ok, pensé que se estaba entrecortando. Dale. No, bueno, esto va a decir que en la cotidianeidad, en lo cotidiano, esa violencia estructural, ¿no? Porque es la forma en que están situadas distintas fracciones de la sociedad, de la estructura social, es negado, digamos, es soslayado en eso que uno observa como violento, ¿no? Y también va a decir que otro componente fundamental de la relación violenta es, en los casos como más extremos, ella va a hablar del fascismo, va a estudiar mucho al fascismo, ¿no? Lo que va a decir es justamente que hay como una negación del otro. Cuando el otro, el disidente, el que resiste, expresa otra cosa, expresa su disconformidad, hay una aplicación de la fuerza, digamos, de la fuerza material tal que hay digamos, un borramiento del otro. Se niega al otro justamente en su calidad de diferente, de disidente. Y después, lo que pasa con el texto de Izaguirre, van a ver, es que retoma también a Piaget para hablar del proceso reflexivo, de cómo se va aprendiendo a través de la praxis, del aprendizaje de ese proceso, digamos, de la praxis. Es como medio confuso en ese término. Por eso, lo que yo les decía antes, vuelve a retomar a Marx, o sea, yo retomo a Marx, que ya lo explicó Mili, y ella va a hablar justamente de cómo emerge lo social, ¿no? De esta división, en principio del cuerpo y de la mente, de esta apropiación por parte de una clase, de esos cuerpos organizados que transforman la belleza, ¿no? Se apropian de esos cuerpos y del valor que produce esa transformación de la naturaleza, del trabajo, digamos, de esos cuerpos. Espera que me estoy yendo, estoy hablando yo, me estoy olvidando del power. A ver. Yo creo que esto ya está dicho, pero no sé si querés retomar. Sí. Bien. No, pásalo. Lo estaba viendo y en un momento me colgué yo en mi en mi exposición y me olvidé del power. Decime. Bueno, no, y entonces en esto que les venía diciendo, en este momento fundante, ¿no? Se producen dos fracciones, la de los apropiadores y la de los desposeídos. Y ahí se constituye, ¿no? Que ya lo explicó largamente Mili, ahí se constituye como la desigualdad y la violencia estructural, porque digamos, hay un primer momento de aplicación de la fuerza material que cuando se produce cierto consenso social, cierta paz, va a decir, cuando reina nuevamente la paz en ese, digamos, luego de esa aplicación de fuerza para establecer ese orden social, va a venir la aplicación, digamos, a través de otras metodologías, de otras tecnologías, de una violencia como más acotada, ¿no? A cuentagota, más medida. También lo que va a decir ella es que justamente todas las relaciones sociales, así como implican
va a tomar a Marx, ¿no? Y dice, así como implica la producción de valor, la contracara es el poder. Entonces, todas las relaciones sociales justamente implican instancias de poder. Entonces, dice, justamente, cuando se logra incorporar en los cuerpos esta nueva organización social, cuando hay cierto consenso con respecto a esa forma de funcionamiento, hay una nueva situación de poder, y lo que yo les decía, hay una nueva situación como de paz social. Y en este nuevo orden hay una nueva legalidad que justamente, digamos, es elaborada por discursos, por intelectuales que son orgánicos a esa nueva fracción de poder. Y justamente lo que hacen es, se elaboran determinados saberes, determinados discursos que van a ir hacia la justificación de esta estructura de poder. Justificación de generar nuevos consensos con respecto a esta nueva forma de funcionamiento, que van a tender a ocultar esta primera fase de aplicación de la fuerza material y de las cuestiones atroces que pasaron para la configuración de esta organización social, y va a tender a responsabilizar a cada individuo. Como yo retomaba antes el ejemplo de la línea M, me parece que era como muy paradigmático para pensar la violencia, ¿no? Esta culpabilización hacia la madre, mayoritariamente por el destino de esa niña. Después, lo que hace la autora es como esto, pensar cómo ese mismo proceso de praxis social, ¿no? de las distintas fracciones sociales, digamos, esa práctica va generando cierto conocimiento del espacio social que uno ocupa y de las posibilidades también en tanto colectivo de ese espacio social. Y que en la medida que una fracción siente cierta invasión a su territorialidad, hacia su espacio, es que se pueden producir nuevas disputas y se pone en cuestión sobre algún determinado eje ese orden social. Esa es como la posibilidad de lucha de clases que conceptualiza y de disputa de poder que justamente conceptualiza la autora. Y bueno, ella justamente lo que dice, lo que permite pensar la transformación es la praxis, ¿no? En la medida que hay, digamos, digamos, en la medida que la clase trabajadora disputa, aprende sobre esa disputa, etcétera, va acumulando conocimiento y va construyendo la posibilidad de la transformación social. Bueno, ella después va a retomar justamente la elaboración de estos discursos, de estos saberes prácticos que tienen que ver con la disciplina, que están en función de la clase dominante, y digamos, de esto, ¿no? De esos saberes prácticos que van a atender a controlar la conducta, esos saberes que van a tender hacia la subjetivación en torno a una norma, y que va a decir que estos saberes prácticos se terminan cristalizando justamente en instituciones de vigilancia y de secuestro, y poner el ejemplo, obviamente, del hospital, del manicomio y de la cárcel. Y dice, bueno, nada, ¿no? Que justamente son saberes que están jerarquizados, bueno, retomando Foucault con respecto a la ciencia, porque se basan en prueba y error, se van construyendo en la medida que van ensayando, y en la medida que pueden lograr alguna cuota de dominio de esa subjetividad, es ahí cuando se cristaliza el saber. Y esto es interesante para pensar a Basaglia cuando habla de la psiquiatría, justamente, ¿no? Esa ciencia en función de la clase dominante. Entonces me parece que de Izaguirre es bien importante la primera parte, ¿no? Cuando ella empieza a conceptualizar qué entiende por violencia, y el retomar a los autores es para entender cómo esto que percibimos como violento en realidad no es lo violento, sino que hay que meterse a sondear un poco el proceso histórico para entender cómo se configura justamente la violencia en nuestra organización social. Por ello voy muy rápido, suelo poner el acelerador, digo, si me paran, si no. Entonces yo pensaba que era interesante pensar primero, ¿no? A esta autora y después ir a Basaglia,
Porque lo que va a hacer Basaglia va a ser hablar directamente de, del proceso de reforma de salud mental en Italia. Y él va a hacer referencia primero a otras experiencias previas a la italiana, ¿no? Va a hablar de la experiencia inglesa, de la experiencia francesa, como antecedentes de intentos de reforma de la atención en salud mental. Va a hablar de la experiencia inglesa, va a hablar de las comunidades terapéuticas, y siempre va a remitir al proceso histórico, que esto también es interesante, porque él también dice, bueno, a ver, de estas experiencias, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Va a hablar y cuáles fueron sus resultados, para pensar cómo ellos se propusieron y llevaron adelante la experiencia italiana. Entonces, al hablar de la experiencia inglesa, lo que va a decir es, va a traer el momento de la posguerra, y de la pérdida de colonias por parte de Inglaterra. Y lo que va a decir es que en ese momento se requería mano de obra. Entonces, digamos, la experiencia de Inglaterra estuvo muy atado a ese momento histórico. Y la transformación del manicomio, la apertura del manicomio, tenía que ver con la necesidad de la mano de obra. La valora la experiencia en tanto que la comunidad terapéutica lo que viene a plantear es la necesidad de participación de las personas internadas en la institución, en el proceso de toma de decisiones. Pero bueno, lo que él trae es que cuando digamos, el sistema productivo se recupera, esto pierde su fuerza y queda como un aspecto más dentro de la institución manicomial, digamos, ¿no? Como pierde la fuerza transformadora que tienen tanto la participación de los sujetos en su proceso de atención. Después trae lo que es la experiencia francesa, que también tiene que ver con un momento particular, que es el exilio de los republicanos, ¿no? de los soldados republicanos hacia Francia, la acumulación, digamos, de esos militantes en un determinado sector de Francia, y la propuesta, digamos, más vinculada a la atención psiquiátrica comunitaria, vinculada al psicoanálisis. Pero lo que va a decir él que en realidad fue una extensión del manicomio hacia la comunidad, que no transforma como la génesis, la forma de pensar la atención de la salud mental en Francia, no produce un cambio en lo que implica la relación del médico con el paciente. Entonces, situando la Italia también, una Italia que en ese momento era rural, se estaba industrializando, ¿no? Él habla de una Italia atrasada. Lo que empiezan a ver, habla de un pueblo, que ahora me lo había notado porque nunca me acuerdo el nombre, pero ubicado en las fronteras con Yugoslavia. Ahora yo no sé, Yugoslavia no me acuerdo ahora, post-Unión Soviética, qué país es, así que si alguien... ¿Es Gorizia que nombra? No sé si está... Sí, Gorizia, sí, pero... Sí, pero digo, para que nos situemos en el momento en que habla Basaglia, ¿no? Bueno, él de ahí lo que va a contar es que justamente lo que empiezan a observar, retomando estas experiencias, es que lo que hace el manicomio es como curar para retornar al circuito productivo, pero no produce un cambio sustancial en lo que es la relación médico-paciente, y que las personas que participan de ese proceso de cura son más un objeto del psiquiatra que un sujeto protagonista de su atención. Entonces, empiezan a entender que lo fundamental para transformar el manicomio es transformar la ciencia. Por eso yo les remitía a Izaguirre, digamos. Hay una cuestión estructural en cómo se vinculan los profesionales con los usuarios, que digamos que si no es revisado en su genes, en su núcleo duro, vamos a seguir produciendo más de lo mismo. Creo que en ese sentido es como que se va a seguir produciendo un manicomio más lindo, más abierto, pero se va más en la comunidad, pero va a seguir más o menos siendo el mismo patrón de relacionamiento. Entonces, él dice que, bueno, que justamente hay que transformar la ciencia, pero yendo a dialogar con justamente con otros actores sociales. Y con los actores sociales
pertenecientes al proletariado, digamos, al proletariado que es el que termina adentro del manicomio. Entonces hay que construir con esos sectores una nueva ciencia, ¿no? Una ciencia que responda a los intereses del proletariado. Entonces, él va a equiparar el funcionamiento del manicomio, del hospital psiquiátrico, con la fábrica, y al médico con el patrón. Y va a hablar justamente del sujeto, del sujeto enfermo, como una persona, como un sujeto alienado, tanto como el obrero en la fábrica, en tanto que la producción que resulta de esa relación social del médico-paciente es apropiada por el médico, como el valor que se produce en la fábrica es apropiada por el patrón. Entonces, ahí se reproduce la alienación. Lo que va a exponer justamente Basaglia, que lo fundamental es que formen parte del proceso de cura. Y también lo que es muy interesante es que justamente lo que dice es que hay que salir a discutir con el pueblo las ideas con respecto a la locura, ¿no? Porque si hablamos de ideología dominante y hablamos de consenso social con respecto a una determinada organización social, como decíamos con Izaguirre, es justamente lo que hay que ir a cuestionar son esas ideas dominantes, ¿no? Que a través del proceso histórico se fue construyendo a través de la disciplina psiquiátrica lo que es la locura, lo que es el loco, etc. Entonces, en la medida que se puedan generar nuevos acuerdos, nuevos consensos con la clase trabajadora y ahí construir una nueva ciencia, es que se va a poder construir otra forma de pensar la salud mental. Entonces, nada, yo con eso creo que sería como lo más nodal con respecto a Basaglia. Después dice algunas cosas como, por ejemplo, que lo importante más que el enfermo crónico es el enfermo agudo, digamos, evitar que se siga reproduciendo la lógica manicomial, entiende que el enfermo crónico, está enfermo de institución, y que bueno, que digamos, es como una cosa así como que es difícil zafarla, hay que apuntar hacia aquellos que puedan llegar a ser atrapados por la lógica manicomial. Y la verdad que a mí me parece que sigue teniendo vigencia, por más, digamos, siempre hablamos en la cátedra de la lógica manicomial, más allá del manicomio como institución, que se reproduce en muchas instituciones de la vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, nada, hasta acá yo tengo, y abro a preguntas y charla y debate, porque me parece que no sé, en el día a día de nuestros trabajos estas cosas se palpan y se ven. Sí, es lo más interesante, me parece, para la clase, sí, poder debatir a la luz de estos autores nuestra práctica cotidiana. Profe, bueno, yo primero justo iba a hacer esa pregunta de si pensaban ustedes que trabajan en esto y demás, si esa manera, esa perspectiva, esto de discutir con el pueblo las ideas de locura, bueno, claramente, si por ahí dentro de la institución o dentro de lo que es salud mental se percibe alguna modificación. Si bien la ley dice que no hay que construir o no se pueden hacer más instituciones manicomiales se dice, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con las que están? No sé. A mí es una pregunta que me gusta responder porque creo que me apasiona por el espacio de intervención, ¿no? A ver, la ley es un paraguas súper importante para mí. Digamos, es como una declaración digamos, de principio, no solo de principio, de derechos, digamos, realmente de derechos que hay que defender. A ver, para mí el derecho tiene que ver con una práctica social. Llegó mi hija. El derecho tiene que ver con una práctica social, digamos, ¿no? Uno puede tener leyes, pero después la disputa es en terreno. Total. Digamos, a ver, por esto hablo de la lógica manicomial. Yo trabajo en un hospital general y esto se ve cotidianamente. Esta cuestión de la objetualización del otro y de decidir sobre la vida del otro y de no tomar en cuenta lo que el otro dice sobre su tratamiento, es muy cotidiano, y no solamente, digamos, desde los psiquiatras, digo como la cuestión de lo profesional en general. Entonces, me parece que son disputas
que como todo es una lucha simbólica y material también, pero bueno, que me parece que cotidianamente estamos en los esfuerzos de poder hacer que la ley se respete y a la vez de hacer carne la ley. No sé si me expliqué Sí. bien. Sí, Ok. Sí, siguiendo lo que dice Paula, la ley es una pieza en una estrategia. Paula hablaba de la relación entre las leyes y las realidades sociales o las formas de los vínculos sociales. Y esa relación no siempre tiene la misma forma. Muchas veces las leyes vienen a cristalizar una situación previa, pero otras veces las leyes vienen a impulsar algo que de otra manera no se estaría, digamos, extendiendo lo suficiente. La ley de salud mental y otras leyes que conocemos, conocidas como las de 25.000, un poco surgen en esa tensión de decir, si esperábamos a que socialmente hubiese un apoyo masivo a la ley de identidad de género, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de, ¿sí? Mismo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, hay una tensión de origen en estas leyes y también eso establece el campo de disputas, como decía Paula. Pero por eso digo, en primer lugar, no pensar que la relación entre la ley y lo social tiene una forma única, ¿sí? No. A veces hay que forzarlo a eso. Y en ese forzamiento también se va delineando el campo de batalla que sigue. Pero que efectivamente, y esto lo dijo Paula, ¿no? Hay un plafón de derechos sobre el cual organizar los reclamos también, porque no es solamente organizar la búsqueda de que esos derechos se garanticen, sino organizar los reclamos cuando no se están dando. Cuando no hay ley es muy distinto el escenario. Y creo que todo lo que fue el proceso de la interrupción voluntaria del embarazo es muy ilustrativo y lo venimos hablando desde que la campaña cobró velocidad y se empezó a dar todo este proceso que culminó el año pasado, lo venimos hablando como para tener en cuenta de una manera muy paradigmática, ¿sí? Y poder pensar algunas cuestiones, no todas, en relación a la ley y a por qué la ley tiene, la ley de salud mental, nosotros decimos la ley a la ley de salud mental, ¿por qué la ley de salud mental también tiene tantas dificultades de aplicación, resistencias, disidencias solapadas, digamos, toda una serie de formas que hacen que sea muy trabado todo el escenario? Solo quería decir eso porque me parecía que venía bien también por la clase pasada. Yo quiero agregar, perdón, Dani, creo que estabas por hablar algo muy chiquito. Sí, perdón. Me encanta el tema, perdón. No, está bien, hablemos. O sea, que suceda esto es de festejo, digamos. Pero cuando pensemos como en la noción de los sentidos, pensemos también en la disputa de los sentidos y en todos los lugares que se dan. Por supuesto, en lo que aún podemos llamar como manicomios, hospitales psiquiátricos, hospitales generales, pero no sé, esto por ahí es como bien la visión que yo traigo desde la comunicación, por ejemplo, la insistencia en saber qué están haciendo los activismos, saber qué están haciendo las organizaciones sociales, las grandes como de derechos humanos, y también los pequeños grupos de apoyo mutuo. Digo, es pequeña, pero es mucho más que ayer. Y se está poniendo en disputa el sentido. Después tenemos grandes actores. Cuando uno piensa en el escenario, digo, creo, aparte hay un texto de Silvia que habla específicamente como del escenario de la ley y los actores de Silvia Faraone, ¿no? De Silvia Federici. Digo, y hay una gran diversidad de actores donde están los grupos comunitarios, los activismos, que justamente se encargan de poner, tal cual es el acontecimiento de la ley, de poner en duda, de llenar de sentido la palabra de otra forma, y es muy interesante investigarlo porque hoy en día vemos también como la presencia de los activismos en muchas de estas cosas que decía Euge, del feminismo, los activismos con respecto a la gordura, los activismos con respecto a las disidencias sexuales, digo, son potencias que pueden modificar, que pueden dar batalla, y pueden resistir también, digamos, que no sea lo mismo. Y bueno, ahora si nos ponemos a charlar mejor, van a ver, el Power queda subido, que hay un último texto que es el de Velázquez, que justo habla sobre la violencia de género en los medios. Y a esto iba, un gran actor son los medios de comunicación, y es un actor al que hay que insistir y marcar y señalar, y muy importante, porque es uno de los grandes conformadores de sentido común y de representaciones en la sociedad. No los únicos,
y no unidireccionales, pero sí son muy potentes. Yo creo que ahí hay una batalla fuerte de sentido. Ahora sí, abro. Yo quería hacer un comentario, si quiere hablar la hija de Paula, ningún problema, de esto que venían trayendo, de las vinculaciones que tienen las leyes con cómo después se desarrollan un poco los hechos. Pienso en cuando salió la ley de violencia de género, que, bueno, ahora el texto va a hablar, que representa una violencia que es tan estructural, que lo venimos viendo, pero luego tuvo que salir igualmente la ley Micaela, que es una pieza fundamental para poder pensar en cambios estructurales al interior de, bueno, la ley Micaela capacita, digamos, tiene como finalidad capacitar a las máximas autoridades, o sea, a todas las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y judicial, pero representa como que va al punto de donde más se representan las resistencias después para poder pensar estos cambios, digamos. La ley de salud mental plantea lo mismo, creo que lo decía Eugenia, sobre cuáles son los actores que después se resisten a esos cambios, porque está tan arraigado, digamos, cómo se han construido esas violencias o las representaciones de las problemáticas de salud mental, que los cambios después se tornan en clave estructural y son los más difíciles de cambiar, mucho más a veces que los hechos materiales concretos. No sé, no digo que vaya a ser sencillo desaparecer o que no existan los hospitales monovalentes y que la atención sea en hospitales generales, que es lo que dice la ley, pero para que lo anterior, para que se vayan, digamos, descomprimiendo o generando otro tipo de atención en esos espacios, lo estructural es clave, porque quienes construyen esos espacios después son los profesionales, digamos, no es que pusiste ahí un edificio y funciona mágicamente y nada más, digamos. Eso. Y particularmente en Ciudad de Buenos Aires tenemos como un actor muy poderoso que es Médicos Municipales, porque creo que también tenemos como una particularidad para la aplicación de la ley, que somos un gran centro urbano, muy enorme, lo cual para mí la urbanidad tiene una complejidad con respecto a la atención comunitaria que da un plus. Y por otro lado, digamos, cuando hablamos de que no es solamente una lucha simbólica, digamos, sino que es material, implica porque va no solamente a sacarle poder al psiquiatra, sino negocio al psiquiatra, kiosquitos también. Entonces, cuando uno tiene que pensar la aplicación o no de la ley, está bueno leer como la complejidad del campo para entender también esos discursos que, digamos, tienden a tirarse en contra de la ley, el porqué, ¿no? El porqué de esos discursos. En general, el argumento es, no, porque no hay recursos, porque no tiene recursos. Bueno, la ley es una ley, el recurso es un presupuesto, es una decisión política. Bueno, construyamos esa decisión política para que haya, bueno, para que haya recursos. No es el interés de, digamos, ¿no? Es esto, es una corporación que le estamos tocando caja también. Como hay psiquiatras re piolas que también acompañan la lucha de, digamos, de la desmanicomialización y del efectivo cumplimiento de la ley. Pero bueno, por eso es complejo el campo. Cosita puedo decir, mientras tanto, más adelante en las clases vamos a volver a hablar de este tema, cuando creo que es la última clase, Flavia y Ana y Silvia, creo que ellas tres, o por lo menos sí en sus textos, trabajan especialmente el tema de la capacitación profesional en la ley, porque ahí es donde también se ven resistencias. En Ciudad de Buenos Aires, como planteaba Paula, la capacitación en salud mental, hubo una época en la que era integrada para psicólogos y psiquiatras, por ejemplo. Y eso de un tiempo a esta parte se dividió de manera tal que no comparten una formación con herramientas comunes. Digo, me parece muy acertado lo que plantea Paula, de no nunca dejar de señalar que obviamente sin recursos hay cosas que no se pueden hacer, pero que aparecen otros elementos, sin desmerecer el de los recursos, que
es un tema efectivo, aparecen otros elementos que terminan traccionando para desarticular la potencia de una ley, para bloquear la implementación de algún programa en relación a esa ley, digamos. Y eso, nuevamente, no puedo dejar de pensar en relación a la ley de IBE, ¿no? Es como decir, si solo, piensen en la ausencia total, o sea, en la no escasez de recursos. Nos inundan de misoprostol. Eso no va a terminar con los problemas. El otro día compartíamos con Paula, en nuestros tiempos libres, hablamos de temas relacionados con la materia, compartíamos el tema de lo que está pasando en Salta, acerca de que no hay profesionales, o hay muy pocos, que no sean objetores de conciencia. Entonces, puedes tener las cajas de misoprostol en el botiquín y aparece este otro problema. ¿Y cómo se resuelve? ¿Y cómo... ¿Te acordás, Pauli, que habíamos conversado de este tema? Y señalo esto precisamente porque, bueno, yo soy de las que no hace terreno, pero escucho mucho a quienes sí lo hacen y aparecen como problemas muy concretos en relación a la implementación de las leyes. Sí, están los macro temas o las macro explicaciones, pero aparecen estas cuestiones también muy marcadas. ¿Sí? Y todas ustedes y todos ustedes que en esta cursada son íntegramente de trabajo social, prontamente se van a ver involucrados, si no están ya, en situaciones que tengan que ver con esta cuestión, ¿sí? Con cómo organizar una actividad, cómo organizar una profesión en función con eso, todas estas limitaciones y tensiones, ¿no? Listo. ¿Yo puedo decir algo? No, en función de lo que decía Daniel al principio sobre la ley, hay un concepto que es interesante, que es la fetichización de las leyes. Si la ley sola, si nosotros nos podemos formar sobre la ley, etcétera, pero que después, cuando tenemos que intervenir, reproducimos modelos manicomiales, es medio al cohete. Capaz que tenemos la formación, tenemos los autores, etcétera, pero después, cuando hay que intervenir y poner una firma, reproducimos o sumamos nuestra firma en un informe, que porque sí, el psiquiatra que tocó ese día en la guardia es del Paleozoico. Sí, a veces se puede negociar, a veces no, y de última, en el peor de los casos, se puede no firmar. O sea, nuestra herramienta como trabajadores sociales es la firma con una matrícula. Que eso socialmente no tiene tanto el poder como el del psiquiatra, pero tiene un grado de poder. De última vez se consiga algún otro profesional que quiera firmar algo que uno no está de acuerdo. Eso me parece como que es interesante. Y en esto de buscar actores y hacer alianzas, yo decía antes de los psiquiatras, que hay psiquiatras que acompañan y defienden, digamos, el espíritu de la ley. Creo, hay psiquiatras en red, se llama, que se puede buscar por Instagram, por Facebook, que son un grupo de psiquiatras que vienen como haciendo como declaraciones piolas, interesantes, para poder darles rosca también, digamos, ¿no? Porque es justamente eso, empecemos a hacer alianzas entre los sectores que vamos, digamos, que estamos disputando otra forma de atender y de pensar la salud mental. Y en función de eso me parece que también de la ley hay algo que no está instaurado todavía, que es, me quedé con lo de las firmas, perdón, la responsabilidad profesional. Me parece que en esto que se está viendo ahora, que hay muchos casos con Maradona, el caso Maradona, que están haciendo medio una casa de brujas con los profesionales de salud mental, en un equipo interdisciplinario, si hay 3 firmas, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, y hay algo que reprochar, a los TS no les hacen ningún reproche. Y eso me parece que tiene que estar problematizado, porque si nosotros podemos firmar y hacernos y tomar una decisión como parte de un equipo, por más que nos pese, tenemos que hacernos responsables de eso. Es como complicado para pensar. Bueno, en el texto que habíamos leído la clase pasada respecto a la ley, está como puso, no me acuerdo cómo se llama la que escribió el texto, perdón.
pero justamente había puesto fragmentos de las discusiones y muchos psiquiatras dicen, bueno, en Stop, definitiva... es la titular de cátedra. Te pido, te saco para cuidarte, mira. Silvia Adriana Faraón. Sepan disculpar, Proseguí, por favor. soy mala con los nombres. No. Pero lo leí, lo releí. Obvio. ¿Cómo es? Pero bueno, esto de que en definitiva el que medica es el psiquiatra y por eso es como, bueno, el que toma las decisiones más allá de los equipos interdisciplinarios y los debates y demás, es el psiquiatra. Y yo hice las prácticas de taller 2 y 3 en el Tobar García y era un poco difícil, no sé, era como que, bueno, mandaba mucho el psiquiatra y el psicólogo también igual, como que, pero bueno, el psiquiatra y el psicólogo se notaba que había muy buena relación, entonces como que iban juntos, pero a los trabajadores sociales no se les daba bola. Y ahí en el trabajo veo también cómo se manejan los psicólogos, bueno, el psicólogo es diferente, pero todo lo que es salud mental o todo lo que va para ese lado es como que el trabajador social no se puede meter mucho, como que, por lo menos en mi experiencia medio como que no te lo permiten demasiado. No sé por qué, pero bueno. Bueno, de todo eso habla la materia, ¿no? Claro, estaba pensando en las relaciones de poder que hoy hablaba Pauli. Digo, las relaciones de poder se reactualizan y se conforman todo el tiempo según diferentes atributos, ¿no? O sea, varón-mujer, pero si hay dos varones, ¿cuáles son los atributos en cada quien que va a generar? Bueno, con las profesiones, en casi todos los ámbitos, digo, pasa mucho. Lo que estás diciendo, seguramente igual Marra o Pau van a poder como dar muchos más ejemplos de lo que estás diciendo, pero para pensarlo por ahí con respecto a la clase de hoy, tiene que ver con cómo se van conformando esas relaciones de poder. Digo, si uno los piensa así, quizás si uno los piensa en esos términos, los puede pensar mejor, ¿no? O sea, no sé por qué en algunos lugares a los trabajadores no se les da mucha bolilla. Y hay todo un sistema de relaciones armado, digamos, que hay que ver de quebrar. Claro, exacto. No entiendo por qué no se rompe. Pero bueno, sí, esto es un proceso histórico, hay un montón de cosas y factores y demás, pero tipo, lo ves ahí como en vivo y en directo, o sea, una cosa es leer el libro y otra cosa es estar en una reunión viendo como la trabajadora social habla y el psiquiatra la pasa por alto, y es como, pará, porque es profesional, está hablando, y no sé, veo como que mucha falta de respeto. Mismo igual también con los pacientes. En la institución en la que laburo, muchas chicas tienen problemáticas de salud mental y he visto cómo los médicos que las tenían que llevar a la guardia, venían a examen psiquiátrico y demás, tenían un trato despectivo o la chica no quería ir al hospital o demás y en el medio del brote ha dicho que en el hospital la violaron y se le ignoraba y le decían todos sí, como cuando le hablas al nene pequeño que ya te cansó y es como, bueno, sí, mi amor, dale. ¿Qué pasa con esta relación también que se da entre, bueno, la vulnerabilidad del sujeto y la salud mental? Muy bueno, lo vamos a ver, pero... Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, vamos a ir paso a paso, me parece, recorriendo todos los puntos. No, lo que pensaba es que al escucharnos aparece esto de el psiquiatra, los psiquiatras, y me parece que es interesante y sugerente pensar en términos de lógicas manicomiales, como planteaba Paula antes, y pensar en que los equipos están atravesados por estas lógicas, ¿no? Que esto no se acota en los psiquiatras, como decía Paula también, que hay como una diversidad y una heterogeneidad de visiones y de posicionamientos. Lo mismo están atravesados los trabajadores sociales y los psicólogos que forman parte del equipo, digamos. Y este postulado, digamos, del equipo interdisciplinario viene a revertir toda la lógica de funcionamiento de los equipos. Entonces, no es un aspecto menor, es una transformación sustantiva, un cambio radical respecto de las lógicas de funcionamiento, digamos, que estuvieron siempre ligadas a una jerarquía muy consolidada, ¿no? Una jerarquía que no excluía al psicólogo y al trabajador social, sino que armaba y estructuraba una forma de construcción de saber y de práctica. En ese sentido, es más complejo que pensar en los psiquiatras o los psicólogos. Y aparte, aunque haya quienes le ponen onda al estereotipo, no es que todos, la lógica del estereotipo no funciona para analizar estos campos complejos. Después se encarnan con muchas ganas, pero bueno, no es lo único, ¿no?
Mirá, te voy a contar una anécdota del otro día que viene bien a ejemplo de esto. Estaba hablando con una compañera que trabaja en una guardia de un hospital y me dice, digo, no, porque estoy muy atrasada por el puerperio y la maternidad, pero bueno, no, qué sé yo, que estoy con un montón de cosas y que tengo que terminar la tesis de maestría, porque estoy terminando mi tesis de maestría. Me dice, ay, ¿de qué la vas a hacer? Y la construcción de pacientes, de la categoría de paciente social en los contextos hospitalarios, que es algo que el paciente social es algo que se escucha mucho en el ámbito hospitalario. Me dice, ay, qué interesante, me dice, porque nosotros ya, hasta nosotras decimos paciente social. Yo me quedé como, digo, sí, antes nosotros lo cuestionábamos un montón, adentro de los equipos interdisciplinarios, lo pensábamos, qué sé yo, como que lo trabajábamos, y ahora ya decimos, este es social. Bueno, nada, algo que estoy trabajando yo es cómo todo ese proceso de categorización tiene como un impacto en la atención de la salud. Y yo dije, wow, o sea, esto que decía Ana, ¿no? La vigilancia epistemológica que tiene que hacer uno con respecto a cómo acciona y cómo interviene y cómo piensa. Y esto de pensarlo en términos de la lógica manicomial y que atraviesa a todos los profesionales porque participamos de la misma institución. Entonces, bueno, yo porque es mi tema de investigación y por eso estoy todo el tiempo, ¿viste? Como traca, 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 croco, croco, croco. Pero me pareció como un ejemplo de cómo en realidad todos podemos caer en más o menos en reproducir lo mismo y hacer como, no sé, un poco de daño con nuestras intervenciones sin darnos cuenta si no tenemos como esa vigilancia con respecto a qué estamos diciendo y cómo estamos pensando las cosas. Sí, en esa línea que dijo recién Pau, me venía a la cabeza. Yo hice una intervención con un muchacho que estaba detenido porque nada, tenía una situación problemática de consumo de sustancias, que cuando se pasaba de rosca, bardeaba, terminaba preso, todo mal. Y estuve hablando un rato de cómo, bueno, hay que ver la estrategia de reducción de daño, o sea, en un idioma un poco menos técnico. Y yo dije, cuando la iba diciendo, dije, che, no estaba tan mal lo que estoy haciendo, pero después dije, al fin y al cabo lo cagué a pedo, así con buena onda y actuando sobre la moral. No consuma o no consuma tanto, porque vas a bardear y vas a estar preso. Y al final terminó siendo intervenir desde la moral. No sé si él realmente quería dejar de consumir, posiblemente no. Pero yo, puesto de un rol de profesional, estoy diciendo qué puede consumir y qué no puede consumir. Marra, igual eso es como cuando yo le digo a mi hijo que es importante que haga la tarea. O sea, claro, son dispensas que uno se da. Lo digo, es importante que hagas la tarea. Y lo haces igual, ¿qué vas a hacer? Lo digo un poco en joda como para descomprimir. Lo que sí les quería aprovechar, Ana, ¿vos querés dar algún parroquial para la clase que viene? Porque seguís vos, ¿no? La que viene. Sí, sigo yo la clase que viene con procesos de salud, padecimiento, atención, medicina social, modelo médico hegemónico, una serie de, digamos, de hilos y bases, digamos, conceptuales que nos pueden servir para vincular con estos contenidos que venimos viendo en relación a todas las clases del eje 1. Pero, bueno, no, simplemente que va a estar la bibliografía disponible y los materiales disponibles desde mañana seguramente, así que ahí ya ponemos todo ajustadito para que lo puedan ver, y cualquier mensaje y el enlace lo mandaremos seguro a principios de la semana que viene para que lo tengan a mano. No, nada más, lean, no son tantos textos y nada, tienen diferente, digamos, tenor teórico y algunos más prácticos, así que nada, entusiásmense y lo que puedan leer, bienvenido. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más, sea de los textos que hayan leído, de algún ejemplo, algo que vieron en la tele? Digo, son clases donde todo discurso y experiencia va funcionando. Juli, que veo que te desmuteaste. Ay, no, perdón, se desmutió solo. Me ilusioné que venía un comentario. Perdón. No, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Generales, ¿cómo va hasta ahora la materia? ¿Qué sé yo? Una cosa así. Déjennos contentes que vienen hasta la semana que viene. Podés hacer la pregunta, Dani, también. Perdón. Sí, dale. Para mí la materia es genial. Es como... Perdón por el texto de la jefa de cátedra, chicos. Soy muy mala con los nombres.
perdón. Pero también está bueno porque sirve para repensar esto que vamos diciendo y que las distintas perspectivas y cómo somos todos parte de un sistema, por más de que lo problematizamos y demás, bueno, en el quehacer, como contó Mariano recién, uno como que sigue respondiendo inconscientemente, así como... Pero bueno, tengamos fe. Mi pregunta es la siguiente. El primer examen, ¿qué fecha tiene? Al hueso fue directamente. Pero entonces, ¿cuándo van a tomar? Estuvimos hablando del tema en la semana. Sepan que tienen el programa, lo conocen pormenorizadamente, lo han leído, saben las clases, los temas, los contenidos. En general, el primer parcial, la primera evaluación, que quizás no tenga la forma acabada de un parcial, sino antes bien de un trabajo práctico obligatorio, individual, no antes de que termine el primer eje. ¿Sí? No antes, bajo ningún concepto. Porque el primer eje es el que estructura todo esto que estaba hablando Ana, ¿no? Y ustedes van viendo ya, con la clase de Silvia, con la clase de Milagros y Paula, y con las que vienen también, que va a dar Mariano y que después vamos a compartir, porque son, digamos, son los macroconceptos, los macroprocesos, las macrodinámicas que organizan la mayor parte del resto de los contenidos, que quizás en el segundo y tercer eje ya tienen, digamos, un anclaje mucho más terrenal, por decirlo así. Son no menos complicados y complejos en el sentido de ricos, pero sí es verdad que requieren otras dinámicas también de clases, muchas veces tienen forma de taller, hay exposiciones, ¿sí? Esto tiene más que ver con lo que se entiende clásicamente como una clase, ¿no? De una manera más organizada y con una cierta estructuración de temas. Así que, para tu tranquilidad o no, Daniela, no antes de que termine el primer eje. Sí, bueno, estamos terminando de organizar una propuesta, bueno, les tiro alguna propuesta temática amplia, pero necesitamos unos días más todavía para terminar de organizarlo. Y siempre igual, sepan que todo es con tiempo, todo es muy conversado, se dedica un tiempo del encuentro a hablar de la consigna para que no queden dudas o para tratar de evacuar las dudas que os surjan. Así que de ninguna manera va a ser bueno tráiganlo el miércoles, ¿sí? En general, es por otro lado la onda porque las instancias de evaluación siguen siendo instancias de intercambio, ¿sí? Bueno, gracias. Sí. No por nada. Por lo menos, o sea, pero no para que se agarren de esta fecha, digo, faltan 3 clases. Ana, que es la que sigue, si no me equivoco, después Mariano y después la de Euge. Digo, porque en los tiempos por ahí mentales sirve saberlo, así que falta un poquito. Profe, ahora sí me desmuteé para hacer una pregunta. Dale. Consulta, porque veo que repitieron el concepto, la categoría esta de paciente social, y desconozco si la habrán nombrado o habrán explicado en alguna clase y yo no estuve atenta. No, es una categoría utilizada en los hospitales, es una categoría que se denomina nativa. Por acá la antropóloga lo puede explicar mejor que yo. Pero bueno, es una categoría que se utiliza en los hospitales y yo lo traje como ejemplo de algo que había dicho Ana. No es una categoría que esté dentro del material de la clase. Y aparte vos, Paula, estás haciendo tu tesis sobre esa categoría. Claro, por eso. Tenemos una justamente. En breve. No sé si especialista, pero ¿qué significa a grandes rasgos para saber? Paciente social denominan a aquellas personas que tienen alguna situación vinculada a su red familiar, problemática socioeconómica, habitacional, que obstaculiza la externación hospitalaria. O, porque esa es otra excepción, que ya no tiene un motivo, por lo menos en donde esto es en salud mental, por ahí es esa, digamos, más vinculado a la externación hospitalaria, cuando están dando las condiciones sociales para externarlo, y en el hospital general a eso se le vincula, cuando está en la sala de clínica médica, los procesos de salud, de enfermedad de atención, como por ejemplo un ACV, que requiere rehabilitación, y ya el motivo agudo de internación pasó, y no se consigue el dispositivo de rehabilitación, entonces queda como social. O sea, hay distintos tipos de paciente social, por eso es como más complejo, pero en salud mental en general se le denomina a aquellas personas que no se pueden, porque
Silvia lo mencionó por el informe del CELS, la clase pasada, por eso lo estás trayendo. Eso, son pacientes que por sus condiciones habitacionales, económicas, de red de sostén, no se pueden externar. Una cosita agrego, ¿no? En relación a esto de categoría nativa, es como una, y también esto en esto pueden aportar todos y también Milagros, es como una designación de un determinado campo semántico, pero que no tiene necesariamente una definición unívoca, sino que puede haber, y esto seguramente lo irá palpando y lo está planteando Paula, una cierta heterogeneidad de visiones respecto de qué se piensa respecto de el paciente social, de cómo se construye esa categoría. Pero es una categoría que se usa en la práctica y que sirve para tomar decisiones. Por eso es crítico focalizar en esa categoría, digamos. Se define como nativo aquello que se usa en la práctica y que está asociado con un conjunto de sentidos específicos, ¿no? No necesariamente es una definición unívoca y compartida, digamos, por todos o todes, ¿no? Contención familiar, por ejemplo, entrecomillada también, es una categoría de mucho uso y que tiene una gran polivalencia semántica, digamos, tiene muchos sentidos asociados. Uno le pregunta o trabaja, por ejemplo, con psicólogos, con trabajadores sociales y o con psiquiatras, las definiciones, y según los ámbitos institucionales, las definiciones también pueden variar, qué es contención familiar. Entonces, son categorías que son sumamente sugerentes de ser pensadas y revisadas y analizadas, ¿no? Así que por eso, especialmente ahí, para pensarlas críticamente, por supuesto, ¿no? ¿Se entendió? Buenísimo, mil gracias. Estuviste atenta, Julia, ayer, escuchando. Bueno, si alguien tiene alguna consulta más, algo que quería recordar, mañana ya voy a estar intentando subir el video, y lo otro, si tienen alguna consulta, alguna duda, algo en lo que se queden pensando, digo, suele pasar que son clases, por suerte, que movilizan, que gustan. Creo que hacemos también un trabajo para que eso suceda. Nos pueden escribir un mail, pueden utilizar el foro del campus, si quieren innovar, que nosotros estamos muy atentas a las casillas, a los foros, a poder traer estas consultas también, sin miedo y sin vergüenza, digo. En algún momento todos no supimos o no tuvimos mucha idea sobre el campo. Así que, si no hay más para decir, para aportar. Yo sigo en esa, si es por decir algo. Yo puedo hacer un último comentario. Por supuesto. No, que en el libro de Basaglia, en algún lado, le hacen como preguntas en una conferencia en Brasil. Y los participantes le dicen, bueno, ¿y podemos hacer el modelo brasilero e italiano acá en Brasil? Y él dice, no, cada sociedad tiene que armar su propio proceso. Y es interesante. Y creo que nosotros, en Argentina, creo que la ley es un elemento fundamental para armar nuestro propio proceso. Que sí, que hay que ver, hay muy pequeños movimientos de reforma que se están dando, por ejemplo, en Open Door, que van en esa línea. Hay que ver qué pasa. O sea, ver capaz con el tiempo, hay decisión política, supongo que no debe haber muchos recursos, pero algunas cosas están haciendo. Y bueno, con el tiempo se verá. Bien, bueno, estamos hasta el miércoles que viene, entonces, y esperamos sus dudas, comentarios, aportes. Bueno, gracias. Que tengan buena semana. Hermosa clase. Nos Gracias. vemos Hasta el luego. miércoles. Chao. Chao. Chao, chao.